Bienvenidos al segundo simposio, Obesidad y Diabetes, ¿cómo manejarla adecuadamente? En el presente simposio tendremos la participación de los siguientes profesores: al doctor Malio Fabio Blanco, con el tema Obesidad, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Al doctor Samuel Córdoba, con el tema Obesidad como factor de riesgo cardiovascular. A la doctora Lourdes Escalera, influencia de la baja de peso en el control glucémico, tanto en prevención como en tratamiento de la diabetes. Al doctor Alejandro Díaz, con el tema elección del tipo de dieta, ¿influye en la baja de peso y el control glucémico? Al doctor José Antonio Liz, con el tema uso de análogos GLP-1 en el manejo de obesidad, ¿son todos iguales? Beneficios de la semaglutide inyectables versus vía oral. Y finalmente al doctor Ramón de Urioste, el ejercicio es salud, gasto energético a lo largo de la vida. Les invitamos a preparar sus preguntas, las cuales pueden ser enviadas al finalizar todas las exposiciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación, en particular a los organizadores de la sociedad, de la Asociación Boliviana de Aterosclerosis y a mi queridísimo hermano Samuel Córdoba Roca. Vamos a abordar en este espacio un tema interesantísimo: obesidad como problema, dónde estamos y a dónde vamos. Hoy por hoy la obesidad es la crisis epidémica de nuestro tiempo. Sabemos que conduce a comorbilidades graves que llevan a la muerte al paciente y que acorta significativamente el tiempo y la calidad de vida de quien la padece. Y tanto es así que ha impactado socialmente que se ha pedido que se hable, en lugar de paciente obeso, como paciente que convive con obesidad. Ha aumentado en las últimas décadas su prevalencia, que va hasta 40-50% de la población mundial en alguna de las frases: sobrepeso y obesidad, y se sabe que las 5 millones de muertes que se atribuyen a la obesidad por año, el 40% es por su complicación cardiovascular. La obesidad es el mejor ejemplo de cronicidad, complejidad, recurrencia. Todos los cambios que aparecen ahí llevan las tres esferas del individuo, pero vale la pena decir que en el ámbito del tratamiento y del manejo clínico, insistir en que es un tratamiento difícil, que la reducción de peso es discreta y pobre, que la recuperación del peso perdido es frecuente y que hay disponibilidad de la farmacoterapia de manera limitada. El mejor conocimiento de la etiología multifactorial ha permitido ubicar a la obesidad ahora desde su base etiopatogenia, conociéndola como la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Ahí están las siglas en inglés, y que se refiere directamente a los cambios que acontecen en el adipocito y que se reflejan en toda la funcionalidad del tejido adiposo. En este esquema hablamos de lo que se habla, de lo que se ha narrado de la historia natural de la enfermedad, que permite hablar de dos etapas en la fase de adaptación, como las que están en las filminas, y finalmente dar origen con el paso del tiempo a complicaciones, en donde la enfermedad crónica basada en adiposidades se convierte en enfermedad basada en disglucemia crónica, con todos los cambios moleculares, metabólicos y hormonales. Entonces, el enfoque actual de tratamiento es la homeostasis metabólica, en donde el tejido adiposo juega un papel muy importante y que gira alrededor de la inflamación, la metainflamación, ya descrita por Josín Migli, y que en este momento le llamamos lipoinflamación al referirnos exclusivamente a tejido adiposo. Presten atención en la filmina y observen los cambios que hay, en donde se aprecia de manera importantísima en la porción de abajo la llegada de formas y células que motivan inflamación crónica. Entonces, esta metainflamación en el tejido adiposo, lipoinflamación, hace que el paciente cambie una homeostasis basal de un obeso sin problemas a un problema más serio basado en los cambios inflamatorios que lo lleva al problema de alostasis crónica. Esto ha generado nuevas pautas para el tratamiento y ha ratificado algunas antiguas. Sabemos que el tratamiento consiste en cambiar el estilo de vida del paciente, pero también prevenir y tratar las complicaciones que esto lleva. Las metas se han hecho más racionales,
Se espera que a los 6 meses haya un descenso del 10% del peso corporal, donde se ha descrito y confirmado las mejorías a nivel metabólico, a nivel de cifras arteriales y metabólico lipídico y glúcido, como están en la filmina. Asimismo, el problema está en que la meta del inicio de 6 meses, si bien tiene efectos muy satisfactorios, es escaso ante la perspectiva del paciente. Desafortunadamente, el paciente que vive con obesidad experimenta dos grandes problemas para bajar de peso: dificultad para comprometerse y, más aún, una vez logrado el descenso determinado, resulta muy difícil mantener el peso, dando origen a los rebotes dichos por el paciente, que llevan hasta esos extremos, ¿no? Hasta el 86% entre los 2,5 y 3,5 años, o hasta el 121% de los 5 años de iniciado el tratamiento. Esto se debe a mecanismos contrarregulatorios que tiene la evolución del hombre, que intentan preservarlo de problemas de desnutrición, en donde se activan mecanismos compensatorios desde orexigénicos hasta moleculares, y subrayo esta repercusión en el metabolismo del tiroides, que ha dado origen a que pacientes obesos que no tienen repercusión de daño tiroideo sean sujetos de tratamiento con hormona tiroidea. Sabemos que estos mecanismos son los responsables directos de la meseta de tensión del peso corporal y la meseta de rebote. Ambos mecanismos son ejemplos que nos ayudan a comprender que la reducción de peso no solo es volitivo, sino también tiene una base biológica, y que ha determinado cambios y afirmaciones de cuáles son nuestras metas para el uso de los tratamientos, como son el uso del tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico, independientemente que debe ser indicado en base a las cifras de índice de masa corporal que ahí mostramos, debe ser solo coadyuvante, que en los cambios del estilo de vida, el uso que tengamos de las drogas deben ser las recomendadas y avaladas por una serie de estudios y que las agencias internacionales mencionan, y que definitivamente debemos considerar un fracaso terapéutico cuando hay un descenso de peso por debajo de 0,45 kilogramos por mes. Así tenemos que en el siglo XXI el mejor conocimiento de la enfermedad le ha dado un nuevo enfoque y se empiezan a diseñar fármacos que logren a los 12 meses una pérdida de peso sostenida del 10%. Ya desde hace tiempo se había logrado esto, concretamente con un medicamento muy bien estudiado, como es el Orlistat, perfectamente confirmado por estudios, su acción limitante de complicaciones, pero que desafortunadamente las reacciones secundarias que el mismo presenta hace que el paciente lo abandone. Sin embargo, recientemente se ha trabajado con fármacos que de origen no tendrían nada que ver con la obesidad, pero por trabajar con circuitos neuronales que están relacionados con el control del apetito, se ha incursionado en su uso. Uno de ellos es la asociación de naltroxena con bupropión. El mecanismo exacto aún no está determinado, pero se propone que los fármacos actúan de manera sinérgica en el sistema nervioso, bloqueando la inhibición del sistema de la propiomelanocortina, que regula los circuitos de alimentación y saciedad. El otro, también muy aceptado, pero que no es aprobado por la FDA, es la locarcerina, una agonista selectiva de los receptores de serotonina, y que por su especificidad es muy improbable el desarrollo de valvulopatía, como sucedía con otros medicamentos de la misma serie. Los receptores a este nivel regulan el apetito y se ha visto que exactamente la afinidad de ellos es mucho mayor, hasta 100 veces, que los de otros receptores a este nivel. El producto, el fármaco de recombinación fentermina-topiramato, pretende actuar a dos niveles. Uno, a nivel del sistema simpático, la fentermina, medicamento ya muy estudiado, y a nivel de los circuitos de gamma aminobutíricos y dopaminérgicos. La experiencia de un servidor es que la combinación solamente actúa y tiene muchísimo respuesta en el atracón nocturno. La llegada de mejor compresión de los ejes incretínicos, con todo el efecto que tiene la secreción de las mismas sobre la economía,
ha hecho que se busquen medicamentos a este nivel. El más estudiado hasta ese momento había sido la liraglutida, con trabajos muy serios que vieron que independientemente de la eficacia antidiabética, tenía resultados muy interesantes a nivel antiobesidad. Ha sido varios ensayos clínicos los que lo han demostrado, no está autorizada en Europa y se ha autorizado por la FDA y presenta efectos secundarios bastante importantes. Sin embargo, en este momento hay medicamentos contra la obesidad, las nuevas estrellas, como es la semaglutida, la tirzepatida, de los mismos efectos sincretínicos, y un nuevo medicamento, el bimagrumab. La semaglutida ha surgido en la palestra por sus acciones cardiometabólicas de manera importantísima, ¿no? Recordar que es un análogo del péptido similar al glucagón nativo, que mientras que este tiene una vida media de 1 a 2 minutos, la semaglutida lo tiene de 165 horas, lo que permite su dosificación semanal, que sabemos que también los análogos de los receptores tienen efecto pleiotrópico y que precisamente por esto fue aprobada para su uso en las complicaciones cardiometabólicas de la diabetes y también en la obesidad. 3 estudios muy bien llevados a cabo, de los llamados STEP, han demostrado que el uso de semaglutida 2,4 miligramos es una indicación para la obesidad. Sabemos que lo logra pérdidas de peso mayores del 10% y hasta mayores al 15%, lo que se necesita para considerarlo como preventivo del desarrollo de complicaciones. Dado que las náuseas y los vómitos son los principales problemas de tiroidea, se requiere ir aumentando la dosis poco a poco, como todos los de su clase, y sin embargo, uno de los problemas de seguridad está relacionada con la posibilidad de pancreatitis, así como el uso en familiares de neoplasias de endocrinas múltiples o carcinoma medular de tiroides. En este año 2022, el 13 de mayo, la FDA aprueba el uso de otro medicamento de esta clase, la tirzepatida, que por sus características farmacológicas es considerado el primer agonista dual, hace su debut en el Congreso de la ADA del 2022, demostrando con un estudio que maravilló a los asistentes su eficacia. Los expertos, y lo pongo tal cual, han calificado los resultados de sorprendentes y han señalado que se sitúa en el rango de reducción de peso que se logra con la cirugía bariátrica. Es notable decir que la reducción de peso con tirzepatida es muy similar a los procedimientos restrictivos de la cirugía bariátrica y metabólica. Además de todo esto, y más allá de esta reducción, se considera que por sus efectos sobre el riñón pudiera ser considerado dentro del arsenal contra la nefropatía diabética. Ya para finalizar mi plática con ustedes, 4 palabras sobre este nuevo medicamento que actúa en el eje adipocito tejido muscular, el bimagrumab. Hay un ensayo, fue demostrado en un ensayo aleatorizado de fase 2 sobre el bloqueo del anticuerpo monoclonal humano, ACTR2, que regula los crecimientos musculares. Este bloqueo condujo a una pérdida significativa de masa grasa, ya no aumento de masa magra de manera muy interesante, tanto en pacientes obesos como en diabéticos, que sabemos tienen afectación muscular. La inhibición de esta vía provoca un nuevo enfoque en el manejo de exceso de adiposidad y desde luego recuperación de la sarcopenia. Uno de los puntos fuertes fue cómo se demostró a través de composición corporal, 48 semanas de tratamiento frente a placebo, se notó una gran disminución de masa grasa con un incremento de masa magra frente a placebo. Entonces, este es un medicamento que promete muchísimo, ya que se logra lo que metabólicamente perseguimos nosotros con una de las medidas del cambio del estilo de vida, que es la ejercicioterapia. Hay que evaluar, desde luego, más a fondo la seguridad medicamentosa, ya que algunos datos mostraron elevación de enzimas pancreáticas y hepáticas en comparación con placebo. Los caminos que se abren entonces son muchos.
Falta mucho todavía por discutir, tanto en la mejor comprensión de la patogenia y desde luego en la búsqueda de mejores alternativas terapéuticas. Sabemos que el estilo de vida es fundamental, pero reconocer que hay una base biológica importante. Ese es el reto que tiene el clínico que trabaja en la medicina del obeso con las diferentes estrategias. Muchísimas gracias por su atención y me despido nuevamente, en particular mandando un gran saludo y una felicitación a los organizadores de este evento. Buenas noches, estimados colegas y amigos. Vamos a ocuparnos de analizar el tema de obesidad intraabdominal y riesgo cardiometabólico. Desde 1975 la obesidad casi se ha triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de más de 18 años tenían sobrepeso y más de 650 millones eran obesos. El 39% de las personas adultas de más de 18 años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. Había más de 340 millones de niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad. En el estudio Cardia se vio la tendencia de ganancia de peso a lo largo de los años en una población joven entre 18 y 30 años y un seguimiento de 10 años. Y se vio que tanto hombres como mujeres, caucásicos como africanoamericanos, tenían una tendencia a aumentar de peso que variaba entre 0.6 a 0.9 kilos por año. El aumento del peso trae como consecuencia un incremento en la mortalidad de 1.5 veces más y un aumento del riesgo de enfermedad coronaria de casi 3 veces más y de diabetes mellitus hasta 6 veces más. Sabemos que el índice de masa corporal tiene una fuerte correlación con el porcentaje de grasa corporal. Hay una correlación para sexo, edad, raza, etnia. Y en cualquier nivel de índice de masa corporal existe gran variación en la adiposidad visceral. Hay otras formas de evaluar, como la circunferencia abdominal de la que vamos a hablar, la cintura hipertrigliceridémica, la cintura cadera, la relación que hay entre ellas y una serie de otros métodos complementarios o auxiliares. La obesidad, desgraciadamente, va acompañada de una serie de condiciones comórbidas, como son la osteoartritis, el cáncer, trastornos cognitivos, apnea del sueño, enfermedad cardiovascular y sobre todo diabetes. Llegando a un índice de masa corporal de 35 o más, la probabilidad de tener diabetes es 7 veces más, de hipertensión arterial 6 veces más y otros trastornos como la dislipidemia, el asma y la artritis. La diabetes representa 537 millones de adultos que viven con diabetes, de los que 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos y moderados. Y cerca de 7 millones de muertes han sido debidas a diabetes en 2021. Y esta obesidad abdominal, el incremento de la cintura, en el estudio de enfermeras, poco más de 43,000 mujeres en un seguimiento de 8 años, se vio que el incremento de la cintura trae como consecuencia un incremento marcado del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Igualmente ha sucedido en el estudio EuroAspide. No han podido controlar diabetes, un estudio de prevención secundaria, donde en el EuroAspide 4 y 5, si comparamos, hay un 82% que tiene sobrepeso. Son obesos todavía un 38% de esta gente. Y el sobrepeso abdominal en un 84% de la población y la obesidad central entre el 58 y el 62%, tanto en el EuroAspide 4 como el EuroAspide 5. Lo importante, la distribución de esa grasa. Hay que hacer un tributo realmente al doctor Jean Bach de Marsella, quien tuvo la curiosidad de observar en el sexo masculino una distribución diferente de la grasa, más bien a nivel superior, más a nivel de abdomen. Llamó a esta obesidad como obesidad androide y se fijó que este tipo de gente generalmente tenían complicaciones de diabetes o trastornos cardíacos, a diferencia de lo que estaba sucediendo con las mujeres, donde la distribución de la grasa era más bien inferior, a nivel de glúteos o región superior de muslo. Y generalmente estas mujeres
premenopáusicas no tenían compromiso cardíaco ni desarrollaban diabetes. Así tenemos la obesidad androide y la obesidad ginoide. Realmente una contribución extraordinaria, pero se demoró más de 40 años para realmente dar importancia a esta observación del profesor Bach. Y en este estudio vemos sobre poco más de 3.000 personas entre 29 y 54 años sin enfermedad cardiovascular y sin diabetes, cómo el compromiso de esta grasa abdominal en relación a la grasa inferior, la grasa ginoide, versus la grasa androide, el comportamiento completamente diferente en lo que significa el metabolismo glicémico, el metabolismo de lípidos y la inflamación. O sea, esta grasa androide realmente tiene una resistencia a la insulina considerable en comparación a la anterior, con niveles altos de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL y proteína C reactiva aumentada, o sea, francamente inflamatoria. A tal punto que se pensó en algún momento, no será tiempo de retirar el concepto de índice de masa corporal y más bien hablar de un método de imágenes que sea capaz de ver y desarrollar el tejido adiposo abdominal como un nuevo marcador de riesgo cardiovascular. Pero sin embargo se mantiene todavía el concepto de índice de masa corporal, pero esta determinación de la circunferencia de la cintura ayuda muchísimo en la evaluación, como veremos a continuación, porque esta adiposidad o exceso de grasa puede ser debido a un tejido adiposo funcional o a un tejido adiposo disfuncional. Ambos son obesos como fenotipo, pero en el tejido adiposo funcional la distribución de la grasa es subcutánea, mientras que en el tejido adiposo disfuncional la distribución es visceral. En el tejido adiposo funcional la cintura está aumentada con niveles de triglicéridos que son normales, de tal manera que tenemos un genotipo favorable, una dieta saludable, activo físicamente e insulino sensible. Es lo que llamamos el fenotipo del obeso metabólicamente saludable. Representa un 30 a 50% menos de riesgo en morbimortalidad. A diferencia en el tejido adiposo disfuncional, hay un aumento de cintura con niveles de triglicéridos aumentados. Hay lo que se llama la cintura hipertrigliceridémica, con un genotipo desfavorable, una dieta no saludable, sedentarismo e insulino resistencia. Generalmente este grupo poblacional tiene dislipidemia, o son hipertensos, o hay una glicemia alterada en ayunas, o tolerancia a la glucosa alterada, o definitivamente diabéticos, o hacen un ataque coronario. Representan el 70 a 80% de la población obesa versus un 20 a 30% de los que tienen tejido adiposo funcional. Es que la cintura hipertrigliceridémica va y está relacionada con la triada metabólica heterogénica, con un aumento en la relación de colesterol total y colesterol HDL, con hiperlipemia postprandial, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia y aumento de la presión arterial, lo que nos lleva a un riesgo cardiovascular aumentado, a un riesgo de enfermedad coronaria aumentado, a una progresión anual de calcificación de aorta y a un riesgo aumentado de diabetes. La triada metabólica heterogénica, fuera de los conceptos clásicos del colesterol LDL, de la presión arterial y de la diabetes tipo 2, en la triada metabólica heterogénica lo que caracteriza es una hiperinsulinemia, concentraciones elevadas de apolipoproteína y partículas LDL pequeñas y densas. Vean que estos tres componentes tan importantes en el desarrollo de la enfermedad aterogénica, podemos, en base a una cintura que esté igual o superior a 90 centímetros y en personas por encima de 40 años, constituye un buen sucedáneo de los niveles de insulina, hiperinsulinemia y de niveles altos de apolipoproteína, así como niveles de triglicéridos que sean iguales o superiores a 180 miligramos decilitro, constituye un buen sucedáneo de colesterol LDL pequeño y denso. En el estudio cardiovascular de Quebec se compararon los factores tradicionales como colesterol LDL, triglicéridos y colesterol HDL con aquellos no tradicionales, es decir, la insulina, la apolipoproteína B y el colesterol LDL pequeño y denso, representado en las columnas violetas. Y vean que cuando se tienen los tres factores no tradicionales,
el riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca isquémica está muy por encima de lo que nos muestran los factores de riesgo tradicionales. Entonces, en el síndrome metabólico se encuentra comúnmente en pacientes que tienen obesidad visceral, porque hay hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, ApoB elevada, partículas LDL pequeñas densas, es decir, un perfil inflamatorio que se acompaña de resistencia a la insulina, de hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa, fibrinolisis alterada, disfunción endotelial. El síndrome metabólico tiene un impacto negativo en la salud cardiovascular y cuando se compara en el estudio Botnia la población con síndrome metabólico versus los que no tienen síndrome metabólico, aquellos con síndrome metabólico tienen un incremento marcado, una prevalencia aumentada en enfermedad coronaria, en infarto de miocardio y en accidente vascular cerebral. Y no solamente eso, sino también un incremento en la mortalidad total y en la mortalidad cardiovascular. Y la obesidad abdominal es dañina porque a menudo está asociada con otros factores de riesgo cardiovascular. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente, porque los adipocitos son órganos endocrinos metabólicamente activos, no simplemente un depósito de grasa inerte. Y el tejido adiposo libera una serie de citoquinas o adipocinas que junto a lo que van a comprometer posteriormente a desarrollar por una parte este incremento del angiotensinoso, hipertensión arterial, la dislipidemia heterogénica, la diabetes mellitus, trombosis, aterosclerosis e inflamación. Y todos ellos en forma conjunta van a aumentar sustancialmente el riesgo de enfermedad cardíaca aterosclerosa. Y el obeso metabólicamente saludable, su relación con enfermedad cardiovascular incidente en una cohorte de 3.5 millones de individuos de más de 18 años, un seguimiento de poco más de 5 años. El obeso metabólicamente sano tiene solamente aumento del índice de masa corporal, pero no hay dislipidemia, no hay hipertensión y tampoco es diabético. Y después de 5 años se ve la repercusión en enfermedad cardiovascular, un riesgo de enfermedad coronaria del 49%, con un riesgo de accidente vascular cerebral de un 7%, pero el 96% de ellos desarrollan insuficiencia cardíaca, el riesgo incrementado sustancialmente. ¿Cuál es en consecuencia la repercusión cardiometabólica? El incremento de la cintura en el estudio de enfermeras de más de 44.000 participantes aumenta sustancialmente el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Es decir, la circunferencia de cintura independientemente estuvo asociada con riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, aún después de ajustar con el índice de masa corporal y otros factores de riesgo. También la obesidad es un componente importante en el estudio INTERHEART. En el estudio de la población general estaba ocupando entre un segundo a tercer lugar, pero en la población latina del INTERHEART ocupó el primer lugar la obesidad. Los latinos, el primer factor predictor de infarto de miocardio es el aumento de la cintura abdominal. Y en el estudio HOPE vemos que los varones con cintura por encima de 103 centímetros y las mujeres por encima de 98 centímetros tienen un incremento marcado de muerte por enfermedad cardiovascular, de infarto de miocardio y de mortalidad por todas causas. Igualmente en el estudio prospectivo de París vemos que el aumento en el perímetro abdominal versus el aumento en el índice de masa corporal, la relación con la muerte súbita cardíaca. En la muerte súbita cardíaca, pues realmente es completamente ascendente en el aumento del diámetro abdominal sagital versus lo que sucede en el índice de masa corporal conforme van aumentando. Es decir, que el diámetro abdominal sagital es un mejor predictor de riesgo de muerte súbita que el índice de masa corporal. Y en el estudio ARIC, en poco más de 9.000 personas, con una edad promedio de 56 años, 56% de mujeres, también ver qué ocurre con el obeso metabólicamente sano después de 17 años. Hay un incremento en la enfermedad cardiovascular del 38%. Pero aquellos que tienen peso normal y son metabólicamente no saludables tienen un incremento del 51%. Y los con sobrepeso y son metabólicamente no saludables, incremento del 60%, y el obeso metabólicamente no saludable, el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero hay un incremento
del 65% para desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, al ver la obesidad abdominal, tenemos componentes fundamentales en su evaluación. Por una parte, la dislipidemia heterogénica, con aumento de triglicéridos y bajos niveles de colesterol HDL, la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia y diabetes, el estado por trombótico, aumento del PAI-1 y del fibrinógeno, y un estado inflamatorio con aumento de la proteína C reactiva y de las citocinas. Son factores de riesgo metabólico que nos van a llevar a un aumento en el desarrollo de la placa aterosclerótica, a una inestabilidad de ella y al aumento del riesgo de un síndrome coronario agudo. Entonces vemos los efectos nocivos de la obesidad, se traducen en alteraciones estructurales cardíacas con hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, un síndrome metabólico, enfermedades vasculares, enfermedad coronaria, vascular periférica, accidente vascular cerebral, inflamación, enfermedades pulmonares y origen tumoral. Que todo esto nos lleva a un aumento del riesgo cardiovascular, del riesgo de enfermedad arterial coronaria, el riesgo de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular, de muerte súbita y de tromboembolismo venoso. De tal manera que si podemos bajar un 5 a 10% del peso corporal, que representa bajar un 30% del tejido adiposo visceral, vamos a mejorar sustancialmente el perfil lipídico, vamos a mejorar la sensibilidad a la insulina, disminuyendo la insulinemia y la glicemia, vamos a mejorar la susceptibilidad a la trombosis y vamos a disminuir los marcadores inflamatorios y mejorar sustancialmente la función endotelial, o sea, disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Podríamos concluir con que la adiposidad intraabdominal es una causa mayor de desorden cardiometabólico, produce dislipidemia, insulinoresistencia, diabetes, síndrome metabólico, inflamación y trombosis. La circunferencia de cintura es un simple y práctico método de diagnóstico en pacientes con riesgo elevado cardiovascular. Y esta magnitud de la epidemia de la obesidad, su contribución a enfermedades crónicas, el costo para el individuo y la sociedad, constituyen un llamado de atención a la comunidad médica. Y sin duda, la dieta saludable y el ejercicio permanecen siendo el primer paso en la prevención y en el tratamiento de la obesidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, soy la doctora María Lourdes Escalera, muy agradecida con el doctor Samuel Córdoba por invitarme a participar en la 12ª Jornada Latinoamericana de Diabetes. Vamos a hablar de la influencia de la baja de peso en el control glucémico, tanto en la prevención primaria como en el tratamiento de la diabetes. Es importante que nos enfoquemos en los factores de riesgo para la vigilancia de las enfermedades no transmisibles, desde el comportamiento como la inactividad física, la nutrición, a la parte fisiológica, el aumento de la glicemia, el índice de masa corporal y como resultado final la enfermedad. En el curso evolutivo para la prevención de estas es importante ver desde el momento de la gestación, la primera infancia, la adolescencia y la edad adulta para evitar la acumulación de los riesgos y establecer el desarrollo de estas enfermedades no transmisibles. El peso al nacer puede ser un indicador de riesgo, no es que esté de lado el que tenga un bajo peso para la edad gestacional o el que tenga un alto peso, porque ambos van a tomar el camino del desarrollo de la diabetes. Tenemos aquí a la Venus de Willendorf, prácticamente es parte de la historia, es el símbolo del bienestar y de la fertilidad en el periodo paleolítico hace más de 23.000 años. Realmente en ese entonces habían periodos de hambruna y tenían que contar con reservas que sean nutrientes en su organismo. Era una ventaja evolutiva y era un privilegio poder tener esto. Para ese entonces se hablaba de que para ser bello y sano se tenía que ser gordo. En la actualidad nadie quiere ser gordo y cada vez hay más obesidad porque esta se relaciona de forma directa con la resistencia a la insulina. 4 empresas grandes manejan el cambio en cuanto a la alimentación y los micronutrientes, teniendo alimentos hipercalóricos altamente palatables, sin controles en su consumo, aportando mayor cantidad de grasa. De hecho, se hace una proyección de las enfermedades crónicas no transmisibles y se observa que Estados Unidos, Inglaterra y México el 2030 afrontarán el desarrollo de mayor cantidad de obesidad dentro de su población.
Las características de la alimentación actual, pues no es nada sano, prácticamente se ve que se convierten en un problema, aumentando el índice de masa corporal y aumentando y convirtiéndose en el riesgo más importante para el desarrollo de la diabetes en un 44%. Preocupante que la Organización Mundial de la Salud del 2002 ya menciona la diabetes tipo 2 en la enfermedad pediátrica, y esta se va convirtiendo en una carga para la parte clínica y la salud pública. Aristóteles ya nos decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. El índice de masa corporal no solamente queda ahí, sino que aumenta el riesgo de mortalidad. Parecería tenerse una visión muy simplista, y al ver esta curva en J podríamos ver que con el tiempo hay mayor afectación. La relación íntima de lo que es la diabetes y la obesidad con el tiempo va a mostrarnos que la diabetes tipo 2 va a ser una enfermedad con una población muy diversa. No respeta edad, no respeta género, no respeta estado social, no respeta país. Y sabemos que no va a parar en un feriado o en el día del cumpleaños. Esta va a continuar. Todo esto se va a traducir en la inflamación sistémica silenciosa o de bajo grado, y que no va a tener una repercusión clínica de una expresión porque es netamente silenciosa, no hay una tetrada de Celsius. Prácticamente depende de la concentración de los ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en las membranas celulares y que actúan como un combustible para la génesis del estrés oxidativo. De hecho, la diabetes mellitus tipo 2 tiene mayor susceptibilidad a la infección y una respuesta inflamatoria exagerada por la inflamación que trae. Todos tenemos una individualidad bioquímica que es como una huella genética que nos permite tener la variabilidad y el polimorfismo. Esto se asocia con el efecto del medio ambiente, que es la epigenética, el realizar ejercicio o el estar sedentarios o el tener un buen plan nutricional para ver si se desarrolla la enfermedad. ¿Cómo se traduce? De hecho, la obesidad es uno de los problemas más grandes y uno de los problemas crónicos en todo el mundo, y ha dicho por la Organización Mundial de la Salud. Las proyecciones que nos muestran las comparaciones desde el 2005 a la proyección del 2030 son impresionantemente altas. Si estas no se controlan, podemos tener más de 2.160.000 personas con sobrepeso y 1.120 millones con obesidad. De hecho, la sobrevida, según el índice de masa corporal, tiene una afectación, porque si este es entre 30 y 35, la sobrevida puede reducirse entre 2 a 4 años. Y si es mayor de 40 a 45, reduce de 8 a 10 años. De hecho, los pacientes obesos a los 40 años viven 7 años menos que los que tienen un peso normal, y el sobrepeso reduce 3 años de la expectativa de vida de los que antes eran obesos y además fumaban. El riesgo que confiere la obesidad no solamente se queda ahí, sino que se ha visto que puede traer el riesgo de enfermedades del corazón y la diabetes independientemente del índice de masa corporal inicial. Y si se tiene una ganancia mayor a 5 kilogramos, pues aumenta la mortalidad para los pacientes con diabetes. Y el riesgo de la diabetes es 2 veces más si el índice de masa corporal está entre 30 y 33, 5 veces mayor si es de 34 a 36 y 10 veces más si es mayor a 40. Individuos que están entre 20 a 44 años que tienen obesidad tienen 3 a 4 veces más un riesgo de desarrollar fácilmente diabetes, 6 veces más la probabilidad de presentar hipertensión arterial y duplican el riesgo de tener hipercolesterolemia. De hecho, con el tiempo hemos visto el cambio en la composición corporal a la que estábamos acostumbrados a ver, y con el tiempo se ha visto que en las últimas décadas 1 de cada 5 adolescentes ahora tienen el riesgo de desarrollar obesidad. Los fenotipos de estos se expresan de una manera androide y ginecoide, y se ve que estas se presentan en ambos sexos, tanto femenino como masculino. El riesgo mayor de la obesidad se ha relacionado con la obesidad androide y esta con la hipertensión, la hiperinsulinemia, la diabetes. Entonces, ¿cuál es la influencia de la baja de peso? Hemos visto todo lo que es la subida de peso y cuál es el beneficio en el control glucémico, en la prevención primaria y en el tratamiento de la diabetes. Ya hay estudios como los que
intentaban ver la reducción de la prevención de la diabetes con la reducción del peso y con el ejercicio físico combinado con 150 minutos semanales, el DPP mostraba la reducción del riesgo en un 58% de diabetes a 3 años, el estudio finlandés de la diabetes 43% a 7 años, el estudio de diabetes de aquí 39% a los 30 años. Se ha visto la eficacia además del ejercicio físico combinado porque tiene un consumo energético total y la actividad es del 25% de este gasto. Aumenta la masa muscular, evita alteraciones de este y reduce la masa adiposa, permitiendo que con el tiempo tengan una mayor disminución de peso. El ejercicio constituye la piedra angular para muchos problemas y es altamente beneficioso, ya que aumenta la sensibilidad a la insulina y la utilización a la glucosa, disminuyendo el riesgo de diabetes no dependiente de insulina, mejorando todo el perfil lipídico y disminuyendo el colesterol, lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos, aumentando el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. Por eso es importante que mantengamos el cambio y el bienestar para mejorar los resultados de la salud. El estudio Look Ahead hace una intervención intensiva confirmando la factibilidad de lograr y mantener a largo plazo la pérdida de peso en los pacientes diabéticos tipo 2. Esto es muy interesante porque hay un 4.7% en 8 años de pérdida de peso. El beneficio adicional se ha visto que mejora la movilidad, la función física, sexual y la calidad de vida, y hay mejores resultados cardiovasculares con una pérdida de peso mayor al 10%. Entonces, la diabetes mellitus sí podría tener una remisión. Al pensar en esto, tendríamos que ver las opciones de tratamiento, tanto con la dieta y la actividad física, que deberían de estar siempre unidas, alguna farmacoterapia o cirugía metabólica, pero evitar a toda costa el sedentarismo. Hay muchas intervenciones conductuales, lo importante es que estén siempre motivados, ver las circunstancias que rodean al paciente, la voluntad y el mantenimiento integral a largo plazo para mantener este tipo de estrategias como la dietoterapia, y una de ellas muy relacionada con los beneficios que se ve en la pérdida de peso está la dieta mediterránea. La reducción del peso de entre el 10 al 15% puede retrasar el desarrollo o la aparición propiamente de la diabetes. Es la medida terapéutica fundamental en la prevención y el seguimiento de un paciente con sobrepeso, obesidad y diabetes. Está muy asociada al ejercicio y disminuye la hemoglobina glicosilada 1C, disminuye niveles de LDL, triglicéridos, glucosa, el tratamiento farmacológico en los pacientes diabéticos y mejora el pronóstico de vida hasta un 35%, con una mejora del riesgo de la mortalidad por todas las causas, de un 30% para infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y mortalidad cardiovascular. De hecho, la actividad física es clave para prevenir el sobrepeso. El sedentarismo de 1 a 5 horas se ha visto que es muy alto, en un 47.2% en un estudio, y va de un 31 a 16% de muchos pacientes que están entre 5 a 8 horas en actitud que es sedentaria, y estos van subiendo de peso y llegan a obesidad. Los entrenamientos de alta intensidad, entonces, deberían de realizarse de una manera controlada, pautada y correcta para tener una muy buena respuesta y mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y la resistencia. Muchas veces cuando se da a elegir es más fácil utilizar un medicamento o pensar que uno podría someterse a una cirugía antes de cambiar el estilo de vida. Sin embargo, se ha visto que este podría reducir la progresión de la intolerancia a la glucosa y llegar a la diabetes mellitus tipo 2. En relación a la cirugía, la terapia quirúrgica y los medicamentos potencialmente que erradican la diabetes eficientemente, el estudio Stampede nos habla del beneficio que hay de la cirugía cardiometabólica en relación al beneficio mayor del bypass gástrico sobre la manga gástrica, que terminado el estudio se ve una importante pérdida de peso y una buena tasa de remisión de lo que es la diabetes tipo 2 y la reducción de la cantidad de los medicamentos de estos pacientes. Esta cirugía disminuye la hiperglicemia entre un 45 a 90% y otros factores más asociados. Los beneficios de la reducción del peso son importantes. Hay que hablar de lo que es el tipo de ejercicio, la intensidad, la frecuencia, la duración de las sesiones y el tiempo que se utiliza.
De hecho, los ejercicios de alta intensidad con consumo mayores a 1000 kilocalorías por semana demuestran un mayor beneficio. Por el contrario, el mantenerse en sedentarismo en relación aumentaría el problema de los problemas de cardiopatía isquémica en un 30%, siendo superiores a problemas de dislipidemia y hipertensión únicamente superados por el tabaquismo. Es así que la reducción de peso es muy importante porque mejora la función metabólica hepática de músculo y tejido graso, disminuyendo triglicéridos, colesterol, reduce desarrollo de determinados cánceres, mejora el reflujo, tensión arterial, disminuye la sintomatología artrósica, sobre todo mejora significativamente la apnea del sueño y reduce el riesgo de desarrollar diabetes porque mejora la sensibilidad a la insulina. Dentro de las conclusiones podríamos decir entonces que la pérdida de peso corporal, ya sea con dieta y ejercicio, va a ir a reducir la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia y va a prevenir la diabetes. Ya en pacientes que tengan diabetes tipo 2, la pérdida de peso facilita el control de la glucemia. Las pérdidas discretas de peso, que van de 5 a 10%, implican una disminución significativa de los niveles glucémicos y de la hemoglobina glicosilada, que van de un 6 a un 1%. En todos los pacientes, la pérdida de peso tiene probabilidades de remitir los estados que sean de hiperglicemia a estados de normalidad, ya sea de una manera parcial o total, y si estas se mantienen durante 5 años, podría ser de probabilidad de remisión prolongada. La pérdida de peso es mayor con una cirugía metabólica con reducciones al año de la diabetes de 45 al 77%. Y además controla la pérdida de peso, la reducción de la dislipidemia y otros factores de peso. Entonces, el cambio y la modificación del estilo de vida mayor a 15 años tienen estos excelentes resultados que se ven. Muchísimas gracias por su atención y espero las preguntas. Nuestro tema, cómo influye la baja de peso y el control glucémico dependiendo de la elección de la dieta. Más que un tipo de dieta, como el tema me lo dice, es un estilo de vida saludable. Ustedes cómo prácticamente el estilo de vida saludable en la época de nuestros antepasados fue maravilloso. Y no teníamos la tecnología que tenemos ahora, como Google, como zapatos Nike, como el último celular, pero sí había estilo de vida saludable con menor contenido de grasa visceral del 9%. Nuestros antepasados lo primero que hicieron con 35% de vida fue caminar, y solamente tiene vida el que camina por ella. Aquí está el gasto energético y lo podemos hacer de lunes a viernes en forma recreativa familiar. Lo segundo y lo más importante, 35% más de vida, es la hidratación con agua. El 70% del cuerpo es agua, no líquidos con calorías. Lo tercero, más importante, este estilo de vida, y fíjense que le pongo un 30%, porque ¿qué hago yo con hacer una dieta y tomar jugo y no caminar? La nutrición es biológica, más no chatarra comercial. Y hay que promover que la digestión sea indiscutiblemente lo que Dios nos dio para hacerla. Su masticación, el uso de todas las enzimas digestivas, el tránsito intestinal con eliminación y absorción lenta en forma de gotero a las 2 horas. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que cuando hacemos el estilo de vida saludable, sin el contenido de grasa visceral de más del 9% y sin la mancha en el cuello como el marcador de exceso de grasa visceral, automáticamente tenemos el colesterol LDL sin tener en cuenta el medicamento o la cantidad de tamaño gigante, grande, elefante, perdonen la expresión. Y por supuesto, ese circula por todo el sistema capaz de penetrar en la arteria. ¿Qué queremos promover nosotros con esto? Sencillo, lo que queremos promover es que simple y llanamente volvamos a masticar, que la masticación es la licuadora biológica tuya, que hace que el proceso sea lento, y el ejemplo de esta naranja, que son 80 calorías de 320 gramos, se digiere en 2 horas, y miren ustedes la concentración de niveles de glucemia, pero además miren ustedes cómo camina el ser humano con 80 calorías, se los gasta, no hay grasa visceral, y lo más importante, el tamaño, ojo, de la LDL, tenga la cantidad que tenga, bajo efecto o no de la estatina, es tamaño grande o elefante que no penetra fácil a la estructura.
¿Cuál es nuestra propuesta entonces? Que el 80 al 90% de las comidas sean, ojo, primero, el ser humano caminando, segundo, el ser humano tomando agua y 3 comidas al día. En un año son 1095, por favor, los domingos son 52, se los restas a 1095 y te quedan 1043 y el domingo si haces una comida libre a lo que quieras en cantidad y calidad, pero ojo, sin jugos o líquidos con calorías. En el mismo sentido, uso 40 comidas más del año para fiestas, para cumpleaños, para aniversarios, ¿oyeron? Y me quedan 1003. Y cuando vamos a los congresos, 3, 4 días a Bolivia o a cualquier otro país, de Colombia, ciudad, una comida 3 veces al día, 3 días son 9, por lo menos yo nada más me como 1 o 2 de esas 9 típicas de la región que estoy visitando y las demás para mi vida. Y me quedan todavía 900 comidas a un ser humano que viene caminando de lunes a viernes y tomando. Y por supuesto, la estructura del desayuno es que tenga una harina, café con leche, mitad tinto, mitad leche, no instantáneo, por favor, y que tenga una porción de fruta y una proteína en forma de queso o en forma de carne o de huevo. A las 10 de la mañana, otro líquido caliente, y ahí ponemos siempre lo que sea tintos, aromáticas, té, o café con leche, mitad tinto, mitad leche, que tiene nada más 60 calorías cuando es descremada, y entonces automáticamente podemos con el calor lentificar el estómago y producir sensación de llenura que automáticamente va al hipotálamo y me quita la ansiedad por comer. Y lo acompaño con una fruta y en la hoja educativa le enseñamos a comer fruta. 10 de la mañana, 4 de la tarde. El almuerzo siempre empezamos con un caldito, algo caliente, que es el caldo con que hicieron el líquido con que se cocinó el pollo, el pescado, las verduras. Y por supuesto, el seco es la mitad ensalada libre, unicolor, multicolor, cruda o cocida. Si estoy en el monte o en la finca, limoncito, pero si estoy ya en la ciudad, aceite de oliva o lo mejor, vinagreta para todo el mundo, con una porción de carne y una porción de harina, llámese arroz, pastas, granos o cualquiera, mandioca o cualquiera de las harinas tubérculos. Y por supuesto, esta es la hoja, está todo explicado, que se las dejamos para que ustedes vean cómo se hace la estructura de cada comida. El seguimiento, por supuesto, lo hacemos en el peso a través de la masa corporal. Y fíjense ustedes que el peso lo hacemos cada 10, 12 días. Y esta hoja es la hoja fundamental para dicho peso. Ahí utilizamos lo que es el peso actual con respecto al de hoy con la fecha, y en 10 días más, no es todos los días, si caminamos o no, tenemos 35% de vida, si tomamos agua o jugos, 35% de vida o no, y si comemos sanamente, como lo sugerimos en la estructura que estamos suministrando, ahí decimos que por fin tenemos control inteligente primario de vida, y en 3 meses desaparece la mancha acantósica del cuello que me indica que ya no tengo grasa visceral. Por supuesto, el seguimiento de la acantosis es importante, que es el sobrepeso. Y fíjense ustedes qué hermosura tener el ser humano con o sin medicamentos en cualquiera de las enfermedades crónicas modernas, pero con su tracto digestivo y su cuerpo rodeado por grasa visceral. Todo esto nos lleva a que vale la pena que revisemos como cultura de atención integral el cuello de nuestro. Lamentablemente, de los años 70 para acá, la vida se nos desgració. ¿Y por qué no se desgració? Por el comercio, porque ya no es la inteligencia del ser, sino el tema. Ahora tenemos todo, un estilo de vida saludable, no saludable ni en mi persona ni en la familia. Lamentablemente, esto es autoría nuestra, oyeron, en el sentido de que, ¿qué le pasará a este niño que desde chiquitico está tomando Coca-Cola o cualquier otra gaseosa aditiva? O a esta niña que en vez de digerir biológicamente una fruta la licúa. Claramente la explicación está acá, y el ejemplo es que 4 naranjas, cada naranja 80 calorías, 320 calorías. Yo no uso el tracto digestivo y no tiene azúcar, ojo. Y miren que lo que estoy hablando es el tracto comercial, licuadora o exprimidora, que aumenta abruptamente los niveles de glucemia por entrar rápido, pero que activa el estrés oxidativo, que es la molécula de común denominador a todas las enfermedades intracelulares, oyeron, como mecanismo de activación de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Se me aumentan los niveles de glucemia y como no me muevo, ahí tengo la grasa visceral y ahí cambié el tamaño de mi colesterol a un colesterol pequeño y por supuesto, la alimentación influye también porque es aditiva. Y fíjense ustedes que hay que aclarar el sabor. El sabor no tiene nada que ver con el tema. Si yo tomo dulce o tomo o algo ácido, lo que tengo que saber es el contenido. ¿Por qué? Porque
A veces hay sustancias sabor dulce que tienen menor calorías que las de sabor ácido. Y aquí está el ejemplo cómo las uvas tienen en 100 gramos 20 calorías, 20 gramos de carbohidratos y cómo la patilla, oyeron, tiene 5. Entonces la una me aporta 180 calorías y la otra 20 calorías. Entonces el sabor, claro, no tiene nada que ver. Por supuesto, mis hermanos, aquí está que lo moderno son los ácidos grasos trans que aumentan ostensiblemente y gravemente todo el proceso de aumentar la enfermedad aterosclerótica. Y aquí tenemos las papitas fritas, por poner algo, 6 gramos, y todos los alimentos que ustedes ven ahí, como los nuggets, etc. ¿Qué impacto tiene esto? Sencillo, que el 1.3 se me aumenta el colesterol LDL, pero lo peor, se oxida cuando entra a la pared arterial y no sale. En cambio, mi abuelo, como no tenía estos alimentos, podía salir y entrar, pero acá queda atrapado y esto aumenta el riesgo cardiovascular en un 25% en un ser humano que ya viene con inactividad, con líquidos, con calorías, aumentando la grasa visceral y su colesterol maligno pequeño. Y aquí está la gran diferencia de las alimentaciones. Fíjense ustedes cómo ingiere el aumento del peso en diabetes tipo 2, en enfermedad cardiovascular y en el cáncer. Vemos ustedes cómo prácticamente todos estos alimentos que están expuestos acá en cifras rojas aumentan ese nivel y cómo estos lo bajan en estilo de vida saludable. Todo esto que nos lleva a, ¿qué es lo más grave? Que lo moderno es el sobrepeso visceral. Y fíjense ustedes cómo la persona delgada se aumenta de grasa visceralmente con la mancha en el cuello y el persona aumentada de peso moderno hace más grasa visceral también con la mancha. Y eso implica automáticamente que esa grasa visceral con la mancha en el cuello es la que está hoy preocupándonos, porque definitivamente es la que permite y la que hace que se activen estos mecanismos moleculares de proinflamación que automáticamente aumentan el riesgo coronario, y no estamos viendo la acantosis, que es la expresión en la piel de lo anteriormente enunciado y que pone el colesterol. Todo esto a que nos lleva a un intestino rodeado de grasa, a un corazón con un pericardio llenado de grasa, así tenga la tensión arterial con medicamentos protectores y cifras normales, colesterol, pero ese corazón con ese pericardio no bombea hemodinámicamente igual que el de mi abuelo. Fíjense ustedes que se nos vino el hígado graso, los ovarios poliquísticos y no queremos ver la mancha, que es la acantosis, y por supuesto se nos vino la diabetes tipo 2 por aumento del peso, y aquí la importancia de bajar de peso en los pacientes en sobrepeso y por supuesto también para mejorar su tensión arterial y cambiar su pronóstico cardiovascular. Y todo esto que nos lleva a que se nos vino el cáncer, se nos vino por el cigarrillo el EPOC, se nos vino la diabetes tipo 2 y la famosa tríada de la muerte. ¿Cuál es la tríada de la muerte? El aumento del peso me aumenta la presión y el aumento del peso por un estilo de vida no saludable me puso el colesterol pequeñito. Entonces esa presión aumentada con ese colesterol pequeño y denso es el que más penetra la enfermedad coronaria. ¿Qué es esto? Si el mundo se aumentó de peso, y miren ustedes cómo estas estadísticas, 1.900 millones de adultos de 18 años en adelante aumentados de peso, 340 entre 5 y 18 y 41 millones en menos de 5 años. ¿Y a qué se debe eso? Al mal estilo de vida con grasa visceral, con un pronóstico reservado de morbimortalidad en esta nueva generación. Y claro, mis hermanos, se nos vino la diabetes tipo 2, cuyo control es más estilo de vida que medicamento. Ojo, a no ser que sean los últimos medicamentos que controlan la ansiedad por comer. La nos dice el estudio de intervención del corazón, 12.000 pacientes comparados con 14. ¿Qué importancia tiene el cigarrillo, la diabetes, los lípidos y la hipertensión? Aquí está, el no caminar aumenta en la población riesgo por el sangre absoluto, el 12.2, el no digerir, oyeron, 13.7 los alimentos y no jugos, y por supuesto el aumentarse de peso el 20, lo que lleva a un aumento de la grasa visceral con la mancha en el cuello, colesterol LDL pequeño y denso, y el riesgo del 50% de morir demostrado en este. Y fíjense que eso es lo moderno, un corazón con mucha grasa periférica y por supuesto un colesterol pequeño y denso para una enfermedad aterosclerótica precoz. La evidencia sí se puede, ustedes que el tema de fondo de lo que me toca hablar es, ¿influye la baja de peso y el control glucémico? Así es. Fíjense ustedes que todo lo anterior me indica que si yo bajo con las sugerencias del estilo de vida de nuestros abuelos del 5 al 10%, mi familia no va a ser diabética y yo controlo muy excelentemente con pocos medicamentos y soy diabético en sobrepeso tipo 2 mi enfermedad. Por eso no es justo que el diabético lo pongan a comer en una silla aparte y todo el resto de la familia comiendo las comidas modernas para suicidarse, todos juntos. 2, esto disminuye del 28
al 25% de riesgo coronario porque le cambió el tamaño al colesterol de LDL pequeño y denso a grande, y además la masa muscular como baja, la masa grasa como baja, perdón, automáticamente baja la presión del corazón para bombear y entonces mejora la tensión arterial y por supuesto tenemos un pronóstico diferente con solo bajar del 5 al 10%, y para eso invitamos a rescatar, a volver a comer las frutas, las verduras, los granos que tienen su proceso digestivo normal, que así me coma un chicharrón acá en Colombia es el cerdo frito, oyeron que tiene colesterol y grasa, esto se pega a la fibra y se elimina y se baja el 19% de infarto, mientras que si yo licúo comiendo la carne animal con grasa y colesterol, lo que hago es que aumento el riesgo de infarto porque no tengo la fibra que me ayude a eliminar los procesos de intoxicación. Para finalizar, les quiero decir que entonces sí vale la pena. Fíjense ustedes cómo prácticamente, oyeron, el corazón de mi abuelo limpio, bombeando un elefante colesterol LDL y una arteria limpia. Conclusión, estilo de vida escojo, y aquí está lo último. Mi abuelo fue delgado y fueron aumentados de peso el 30%, y miren la coronaria porque tenían estilo de vida saludable. Nosotros hoy, oyeron, sin estilo de vida saludable, con sedentarismo, inactividad y con una susceptibilidad genética a todas las enfermedades modernas que padecemos, con este estilo de vida automáticamente nos aumentamos de peso en grasa visceral, mancha en el cuello, y miren ustedes la hipertensión por aumento del peso, la prediabetes por aumento del peso, la diabetes y la alteración de un HDL pequeño, un HDL bajo con un triglicérido alto y un LDL pequeño y denso, cáncer, etc. Y por supuesto, miren las coronarias precoz de estos nuevos jóvenes. Conclusión, la lectura o pérdida de ganancia de 1 kilo, ¿qué significa? Que cuando yo me peso cada 10 días, tengo que preguntarme si lo que estoy perdiendo es agua o grasa. Si pierdo agua, es mal control de la diabetes, la glucemia en ayunas más de 180, el cuerpo está sacando a través de la orina el exceso de hiperglucemia que está circulando, y fíjense ustedes que esa poliuria, agotamiento y resequedad me lleva a pérdida de peso por mal control de la diabetes. En cambio, si yo ya no orino como antes, si no tengo cansancio, si hago mi actividad y lo que hago es que yo ahora camino, tomo agua, como sanamente como lo indicamos, automáticamente lo que bajo es la grasa visceral, que es la que me hace permitir vivir. Todo me indica que si aprendí el estilo de vida o no lo aprendí y tomo medicamentos, los medicamentos solo dan resultados cuando usted camina, toma agua y come sanamente. Si usted toma medicamentos y sigue con flojera, o sea, no dinámico, líquido con calorías procesadas, nunca va a llegar. Todo esto que me indica que ahora sí veo una familia para vivir feliz. Muchas gracias, y para mí un inmenso honor esta gran charla y esta gran oportunidad. Gracias, mis amigos, los quiero mucho. Buenas tardes. Primero agradecer al comité organizador de este curso por la invitación y el espacio para dar este tema. Voy a hablar sobre el uso de análogos GLP-1 en el manejo de la obesidad. Existe un número de medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, que son estos. Y cuando decidimos utilizar alguno de ellos, debemos hacerlo en combinación al régimen adecuado, ejercicio y cambios conductuales. Cuando no lo hacemos así, habitualmente el tratamiento va a ser inefectivo. Estas son las estrategias de tratamiento de sobrepeso y obesidad en diabetes tipo 2. Siempre iniciamos con dieta, con actividad física, y en pacientes bien individualizados vamos a decidir eventualmente por tratamiento farmacológico o por cirugía bariátrica. Existen una serie de trabajos randomizados, metaanálisis, que comparan estos medicamentos contra placebo. Y todos los medicamentos son más efectivos que placebo en relación al tratamiento del sobrepeso, pero algunos más que otros. Como vemos acá, el semaglutid es más efectivo que la mayoría de los medicamentos tratados en este caso. Cuando vamos a decidir utilizar un fármaco para tratar el sobrepeso, debemos evaluar algunas cosas previamente. Primero, las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con enfermedad aterosclerótica, eventualmente va a ser más útil utilizar un análogo GLP-1 que otros medicamentos porque ha probado beneficio cardiovascular este grupo de medicamentos. Debemos evaluar las contraindicaciones que pueda tener estos fármacos, las preferencias del paciente, la cobertura y costos del seguro. Son medicamentos caros, por ejemplo, los análogos GLP-1, los posibles efectos adversos que puedan producir. Estos son los análogos GLP-1. El exenatide
fue el primer medicamento aprobado para utilizarse en diabetes tipo 2 de este grupo. Es la versión sintética del Exendin 4, que es una proteína que se encuentra en la saliva del monstruo de Gila. Ya sintetizado el Exenatide en 1992, y posteriormente aparecieron otros fármacos de este grupo con diferentes potencias y vidas medias, la mayoría con vida media más larga. Todos ellos, poco más o un poco menos, también producen baja de peso. Recordar algo de fisiología: las incretinas son hormonas que se producen en el intestino, que tienen efecto metabólico y homeostático beneficioso en relación a al control de la glucosa, porque estimulan la secreción de insulina. Las dos incretinas más conocidas son el HIP, polipéptido intestinal gástrico, y el GLP-1, que es el péptido 1 similar al glucagón por sus siglas en inglés, y es la incretina más estudiada, y que se libera en las células L enteroendocrinas del hilo distal y del colon. Más arriba se libera el HIP. Estas dos incretinas son liberadas en respuesta al bolo alimenticio y estimulan la secreción de insulina. Los análogos GLP-1 tienen homología de secuencia con el GLP-1 humano en un 94%. El GLP-1 es una hormona fisiológica que, como dijimos, cumple diversas funciones en la regulación del apetito y la glucosa, y sus efectos están mediados por los receptores GLP-1 presentes en páncreas y en cerebro. Pero la GLP-1 también expresa receptores en otros órganos, por ejemplo, en intestino, en corazón o en el tracto gastrointestinal. Las incretinas son degradadas rápidamente en 1 a 2 minutos por la enzima dipeptidilpeptidasa. En cambio, los agonistas GLP-1 tienen resistencia variable a esta enzima, y por lo tanto la vida media es más larga. Aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón de forma glucosa dependiente. Fíjense algunos beneficios del GLP-1 y del HIP. Ambas estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa, o sea, solo estimulan la secreción de insulina cuando la glucosa está elevada. Por lo tanto, no producen hipoglicemia, y ambas producen baja de peso. Una gráfica que muestra que el GLP-1 estimula la secreción de insulina porque se unen receptores en las células beta, y por el contrario inhibe la secreción del glucagón, pero a través de sus receptores en el cerebro promueve la saciedad y reduce el apetito, y enlentece el vaciamiento gástrico. Y estas dos últimas son las acciones más importantes que explican la baja de peso en los pacientes que reciben estos medicamentos. Es un mecanismo involucrado en la fisiopatología de la diabetes, el déficit de la producción o acción de las incretinas. Ya sabemos hace mucho tiempo que en diabéticos o en obesos incluso, las GLP-1 y las HIP se producen de manera inadecuada. Y después de una cirugía bariátrica, por ejemplo, se incrementa hasta 3 veces su producción en respuesta al bolo alimenticio. Entonces, el receptor de GLP-1, que entre otros lugares se encuentra en las células beta del páncreas, estimula la secreción de insulina, y eso es uno de los mecanismos de su beneficio metabólico. Estas son las guías actuales de la ADA en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Después del inicio de la metformina, que es el primer medicamento que habitualmente usamos cuando el paciente no tiene contraindicaciones, la incorporación de nuevos fármacos tiene relación mucho con las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad aterosclerótica o de alto riesgo cardiovascular son pacientes que deben recibir inicialmente un análogo GLP-1 o, en su caso, un inhibidor SGLT2. Lo mismo, cuando nuestro objetivo es minimizar la ganancia de peso, o más aún promover la pérdida de peso en pacientes diabéticos, nosotros vamos a preferir utilizar un análogo GLP-1 cuando el costo no es un problema, porque son medicamentos habitualmente caros. Estos medicamentos tienen gran beneficio hipoglicemiante, reducen la hemoglobina glucosilada un 1 a 1,5% y disminuyen el peso de manera variable, desde 0,7 kilos con
lixicianatide a 4.3 kilos con semaglutide, utilizando 1 miligramo de este último medicamento. Presentan bajo riesgo de hipoglucemias, por lo que ya dijimos, y reducen ligeramente la presión arterial y aumentan muy poco, no significativo desde el punto de vista clínico, la frecuencia cardíaca. En relación al control metabólico, hay diferencias entre los agonistas GLP-1, hay muy pequeñas diferencias en el control de la glucosa. La tirzepatida, por ejemplo, que es un agonista GLP-1 y GIP, un agonista dual, es poco más efectivo que la semaglutida subcutánea en el control metabólico. La liraglutida o semaglutide son más efectivos que la exanatide, que es más antiguo, y otras pequeñas diferencias entre diferentes agonistas GLP-1. Vamos a ver brevemente sobre el liraglutida. Es un análogo GLP-1 que tiene una homología del 97% con el GLP-1 humano, aprobado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y actualmente también para el tratamiento de la obesidad en pacientes con o sin diabetes. La pérdida de peso principalmente se debe a la reducción del apetito a nivel central y el efecto en el peso es dosis dependiente. Fue el primer agonista del receptor GLP-1 aprobado para el tratamiento de la obesidad. Se administra la liraglutida, a diferencia de la semaglutida, diariamente por inyección subcutánea. La semaglutida tiene vida media más larga y se administra una vez a la semana. Puede utilizarse en pacientes con o sin diabetes y es ideal en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular por su perfil beneficioso metabólico. Acá vemos un estudio randomizado donde se comparó 3 miligramos de la liraglutide contra placebo para bajar de peso. Seguimiento 56 semanas, liraglutide versus placebo, más de 3.000 pacientes, y se concluyó una pérdida de peso mucho mayor con liraglutide que con placebo y mejoría significativa en los factores de riesgo metabólico, hemoglobina glucosilada 1C y calidad de vida. Este es otro estudio, el estudio LEADER, un estudio grande que evaluó el resultado cardiovascular de liraglutide en pacientes con diabetes tipo 2. 9.300 pacientes fueron aleatorizados para recibir liraglutide o placebo. Seguimiento casi 4 años. Se evaluó varios parámetros, por ejemplo, el riesgo de infarto no fatal, accidentes vasculares, muerte por cualquier causa o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y la conclusión de este estudio fue que la primera aparición de muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular no fatal en pacientes con diabetes tipo 2, fue menor con liraglutide que con placebo. Dulaglutide es otro agonista GLP-1 de aplicación semanal, tiene vida media más larga, pero el efecto en relación a la baja de peso es mucho más modesto comparando con la liraglutide. La semaglutide es otro agonista GLP-1 aprobado para el tratamiento de la obesidad. Se administra por inyección subcutánea una vez a la semana, tiene grandes efectos beneficiosos metabólicos y fue evaluado por una serie de estudios, todos ellos denominados SUSTAIN. Este es un estudio de administración de semaglutide una vez por semana en adultos con sobrepeso y obesidad. 1.961 adultos sin diabetes y con índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado. Se dividió semaglutide o placebo y se observó que los pacientes que recibieron semaglutide bajaban más de 10% el peso en mucho mayor porcentaje que los otros pacientes. Entonces, la conclusión es esta: adultos con sobrepeso u obesidad sin diabetes presentaron pérdida de peso clínicamente relevante con inyecciones semanales de semaglutide 2.4 miligramos asociados a cambios en el estilo de vida. La dosis utilizada de semaglutide y aprobada para utilizarse en obesidad es hasta 2.4 miligramos, a diferencia de la dosis que se utiliza en tratamiento de la diabetes, que es de 1 miligramo. Este es otro estudio que comparó semaglutide contra liraglutide y placebo en pacientes en los Estados Unidos, en varios centros de Estados Unidos. Se utilizó 2.4 miligramos de semaglutide, 3 miligramos de liraglutide diariamente y placebo. Y el estudio concluyó que semaglutide
semanal comparado con liraglutide diariamente, ambos con dieta y ejercicio, resultó en una significativa mayor pérdida de peso a la semana 68. O sea, semaglutide fue más efectivo que la liraglutide. También el semaglutide, al igual que el liraglutide, tiene efectos metabólicos beneficiosos, cardiovasculares. Resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2 y uso de semaglutide. Eso es otro trabajo, el SUSTAIN 6. 3.297 pacientes fueron randomizados a recibir semaglutide 0,5 o 1 miligramo semanal versus placebo, 104 semanas de seguimiento. Se evaluaron varios parámetros y se concluyó en este estudio que en pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, la muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y el accidente cardiovascular no fatal fueron significativamente menores entre pacientes que recibieron semaglutide. Esta es una gráfica que muestra la comparación de los análogos GLP-1 aprobados con respecto a la efectividad en reducir el peso. La mayoría de los trabajos muestran que el semaglutide, que es este en naranja, es más efectivo que los otros análogos GLP-1 de vida media larga y corta, e incluso comparando con el semaglutide oral. Existe semaglutide vía oral también. Entonces es más efectivo en relación a la baja de peso. Esta es una pequeña tabla comparando la liraglutida contra semaglutide subcutánea y semaglutide oral. Vemos que en relación a las complicaciones microvasculares también son efectivos los análogos GLP-1, excepto que se ha visto en algunos raros casos un incremento inesperado de la retinopatía proliferativa en pacientes obviamente diabéticos cuando utilizamos semaglutide subcutánea. Se cree que podría estar esto en relación al control muy brusco, muy rápido de la parte metabólica en pacientes diabéticos con semaglutide. La nefropatía habitualmente mejora o se enlentece su progresión con la liraglutide y semaglutide, aunque la mayoría de estos estudios que he mostrado no tenían como objetivo primario el control de las complicaciones microvasculares. Beneficio cardiovascular está claro que se presenta con liraglutide y semaglutide. Efectos secundarios de agonistas GLP-1, los más importantes, 20 a 40%, efectos secundarios gastrointestinales, náuseas y vómitos principalmente. Y ese es el obstáculo que hace que nosotros tengamos que iniciar con dosis bajas e incrementar lentamente las dosis de estos medicamentos para evitar justamente la queja más importante de los pacientes, náuseas y vómitos. En ocasiones diarrea, anorexia, muy rara vez se ha descrito pancreatitis aguda. Por lo tanto, antecedentes de pancreatitis es una situación en la que debemos evitar el uso de estos medicamentos en pacientes especialmente diabéticos. Y otros efectos secundarios mucho más raros. Limitaciones en el uso de agonistas GLP-1, lo que acabamos de comentar, efectos secundarios gastrointestinales, necesidad de aplicar inyectable. Todos son inyectables excepto el semaglutide que tenemos en vía oral, pero el costo es mayor. Y el costo y cobertura, que ya lo dijimos, es alto. En quienes no usar semaglutide, debemos evitar semaglutide en pacientes embarazadas, en pacientes con antecedentes personales de pancreatitis o en pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides o NEM1 o 2A o 2B. Dos palabras sobre los agonistas de doble acción, son agonistas GLP-1 y agonistas HIP. Recientemente aprobado para su uso en diabetes tipo 2. Son medicamentos que se usan de manera subcutánea y semanal, lo mismo que el semaglutide, muy efectivos para el tratamiento de la obesidad en pacientes con o sin diabetes. Son fármacos que han demostrado gran efectividad y en pacientes con obesidad muy similar o cercana, incluso la efectividad en el tratamiento de la obesidad, comparando con pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica, una manga gástrica, por ejemplo. Son el futuro del tratamiento de la obesidad en este momento, estos análogos duales. Este es un estudio de tirzepatide
versus semaglutide, utilizado semanalmente en pacientes con diabetes tipo 2. Tirzepatide se usa en 3 dosis, 5, 10, 15 miligramos versus semaglutide 1 miligramo. Esta es dosis utilizada en diabetes. Se ha demostrado que el tirzepatide es mucho más efectivo desde el punto de vista metabólico, baja más la hemoglobina glucosilada y también desde el punto de vista de reducción de peso, el análogo dual tirzepatide. Muy bien, las conclusiones de la charla son estas. Los agonistas GLP-1 estimulan la liberación de insulina y retardan el vaciamiento gástrico. Todos los agonistas GLP-1 muestran seguridad cardiovascular. Se inician con dosis bajas para evitar efectos secundarios gastrointestinales y se avanza lentamente. Se pueden combinar con metformina u otros agentes orales, excepto con los inhibidores de DPP4 que trabajan de manera similar y no debemos combinarlos. Y se asocian con pérdida de peso todos los GLP-1 agonistas. Eh, la potencia varía según el fármaco individual. La semaglutide ha demostrado mayor efectividad en este sentido. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos los que nos estén viendo en toda Sudamérica. Quiero empezar agradeciendo al comité organizador por la invitación de participar en este 12avo Jornada Latinoamericana de Diabetes y este segundo curso virtual sobre diabetes y sus comorbilidades. El día de hoy voy a hablarles un poquito sobre cómo el ejercicio es salud y sobre nuestro gasto metabólico. Tenemos 4 fases del metabolismo de acuerdo a la edad. La tasa metabólica es mucho más alta en el primer año de vida. Y esto es muy congruente debido al crecimiento, ¿no? El crecimiento durante el primer año de vida es el más alto que tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? A partir del año de vida, la velocidad máxima va disminuyendo, disminuye más o menos un 3% por año. Entonces los niños y los adolescentes tienen un metabolismo un poco más lento, ¿no? Van teniendo un metabolismo más lento que los neonatos infantes, ¿no? En edad adulta, el metabolismo se mantiene constante. Entre los 20 y los 60 años el metabolismo es constante, ¿sí? A no ser que haya alguna enfermedad que altere el tema metabólico, las personas adultas tienen un metabolismo similar, ¿sí? Lo que varía mucho es el estilo de vida y la carga genética, ¿ok? Entonces es algo que es bien importante valorar y mencionar a los pacientes. Y a partir de los 60 años, el metabolismo va disminuyendo, ¿sí? Esto es un vivo reflejo de lo que se llama la sarcopenia del adulto mayor, el síndrome de sarcopenia, que es uno de los síndromes más importantes en el adulto mayor, que es la pérdida de masa muscular. Y al disminuir la masa muscular, también la energía que los músculos consumen disminuye, ¿no? Y al disminuir la masa muscular, también empiezan alteraciones como aumento de la resistencia a la insulina, ¿sí? Y todo esto ligado a un aumento de la grasa corporal en diferentes regiones. Por ejemplo, hay pérdida de masa ósea y los osteocitos son reemplazados por células grasa. Este cambio también sucede en los huesos. Entonces el cuerpo, ¿no? del adulto mayor cambia, predisponiéndose a aumentar su masa grasa, a perder la masa muscular, pero al mismo tiempo este fenómeno de pérdida de masa muscular nos puede ayudar, nos facilita que el paciente adulto mayor que realice ejercicio y que trata de mantener una masa muscular de acuerdo a su edad, responde mucho mejor al ejercicio que un adulto joven o que un adolescente. El ejercicio que tiene que hacer un adulto joven para aumentar su metabolismo es mucho mayor que el ejercicio que debe hacer un adulto mayor.
por lo que los efectos beneficiosos del ejercicio en los adultos mayores son aún más grandes, ¿sí? Son mucho más tangibles y hay mayores beneficios aún sobre esta actividad física. Entonces el gasto metabólico basal mencionábamos que es el mantenimiento de las funciones corporales, y entonces tenemos que el cerebro consume alrededor de 200 kilocalorías por kilogramo por día, ¿sí? El corazón, 440 calorías por kilogramo peso día. El músculo esquelético, 13 calorías por kilogramo peso día. ¿Sí? Los riñones, 440 kilocalorías por kilogramo de peso día. El hígado, 200 calorías por kilogramo de peso día. Y bueno, tenemos una masa residual entre piel, intestinos, huesos, pulmones, etcétera, que aproximadamente consumen unas 12 calorías por kilogramo de peso día. Entonces estas son las unidades energéticas, el gasto energético por unidad de tiempo, ¿no? que nuestros órganos necesitan para tener un buen funcionamiento. Entonces tenemos que el gasto calórico está en relación al ejercicio y la actividad física, a la edad, ¿no? A la altura, a la composición corporal, al peso. La altura, la composición corporal y el peso, todo esto está asociado, ¿no? al tipo de cuerpo, ¿no? Y el sexo, ¿sí? Los hombres y las mujeres tienen un gasto metabólico diferente. ¿Ya? Las mujeres tienen un gasto calórico basal menor al de los varones. Entonces, el gasto calórico es la cantidad de energía usada por un cuerpo en un periodo de tiempo determinado. Entonces, básicamente, esto lo podemos reducir en esta fórmula, que es la glucosa que hemos ingerido más el oxígeno que tenemos. Esto lo transformamos en ATP, en energía, ¿sí? En CO2 y en agua. Y entonces básicamente hablamos de respirar, ¿no? Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Y entonces reducimos a algo que es importantísimo, que es una buena oxigenación. Y recordarles que una buena oxigenación durante el ejercicio es vital justamente para este control metabólico, ¿no? Y para no generar mucho ácido láctico y después tener, ¿no? molestias y dolores posteriores al ejercicio. Entonces, esto se puede medir, esta diferente cantidad de energía se puede medir por consumo de oxígeno por unidad de tiempo, por producción de CO2 por unidad de tiempo o por producción de energía por unidad de tiempo. Y estas mediciones generalmente se exponen en calorías, ¿no? Kilojoules también. Entonces, para la mantención del peso, necesitamos tener en cuenta que hay una ganancia de peso. La ganancia de peso está en relación a la ingesta de proteínas, carbohidratos y grasas, ¿sí? Todo esto pasa a la respiración celular y básicamente transformamos ADP en ATP y el ATP es lo que nos da energía, ¿no? Para realizar nuestras actividades, tanto cotidianas, laborales, actividad física. La pérdida de peso está en relación al ejercicio que hagamos, a la actividad física que hagamos y a nuestro metabolismo basal. En base a esta ganancia o estos ingresos y egresos, ¿no? Es como la economía del peso, nosotros tenemos un balance energético. Si tenemos un balance energético negativo, vamos a perder peso, vamos a tener déficit calórico. Y si tenemos un balance energético positivo, vamos a tener un aumento de peso, un ahorro energético, ¿no? ¿no? Engordamos, ¿sí? Entonces tenemos que los ejercicios, no todo el ejercicio es igual, ¿sí? Entonces tenemos que los ejercicios aeróbicos, ¿no? En general tienen una mayor duración, ¿sí? Y justamente se denominan aeróbicos porque hay un consumo de oxígeno. Entonces los ejercicios aeróbicos clásicos son correr, trotar, caminar, ¿ok? Y tenemos los ejercicios anaeróbicos que básicamente tienen
el levantamiento de pesas o hacer fuerza como su mejor ejemplo. ¿Ok? En el ejercicio anaeróbico generamos ácido láctico, ¿sí? Al generar ácido láctico generamos, ¿no?, una acidosis, podemos generar hasta una acidosis sistémica, y ese ácido láctico se puede depositar en los músculos y puede generar, ¿no?, disminución en la recuperación, o puede denotar que hemos hecho un ejercicio extremadamente fuerte, mayor a nuestros requerimientos, y podemos llegar a tener lesiones, ¿no?, musculares, por lo que si queremos hacer un ejercicio eficiente debemos oxigenarnos bien. Ahora, la dificultad de esta clasificación es que, por ejemplo, la mayor cantidad de ejercicios, por ejemplo, nadar, ciclismo, por ejemplo, el CrossFit, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla entre ejercicio aeróbico y anaeróbico. Por ejemplo, boxeo. Yo, por ejemplo, realizo boxeo con bolsas de arena en mis muñecas, y entonces hago un ejercicio, ¿no?, mezclado de anaeróbico y aeróbico, por lo que es muy importante tomar en cuenta nuestro requerimiento energético basal y estar muy concentrados en tener una buena respiración, ¿sí? Eso es muy importante. Mitos sobre el metabolismo. Entonces, es falso que el ayuno intermitente aumenta el metabolismo. No, el ayuno intermitente genera neoglucogénesis. Al producir neoglucogénesis, obtenemos energía de un sustrato que no es la glucosa, que es la grasa. Entonces la grasa la volvemos glucosa, y eso se llama neoglucogénesis. ¿Ok? La dieta cetogénica está basada también en el principio de neoglucogénesis, no en aumento del metabolismo basal, sino en aprovechar una vía metabólica fisiológica, ¿sí? Los jugos, para tanto el vinagre de manzana como diferentes jugos verdes, de piña, ¿ok? Desayunar o comer 6 veces por día, esto no aumenta el metabolismo. Comer 6 veces por día lo que hace es decirle a nuestro cuerpo que vivimos en abundancia. Entonces, al decirle a nuestro cuerpo que vivimos en abundancia, lo codificamos epigenéticamente para que los genes ahorradores ya no estén activados. Porque una persona con obesidad probablemente tiene sus genes ahorradores activados. Y eso quiere decir que está codificada a vivir en carencia. Entonces, el organismo, por X motivo, ya sea epigenético durante la lactancia, parto, intraútero, los primeros años de vida, cree que este organismo está en riesgo de morir y necesita ahorrar, y por eso los genes ahorradores ahorran. Entonces tenemos lo que sí aumenta tu metabolismo es el ejercicio, especialmente de fuerza, ¿sí? Aumentar masa muscular, ganar peso, y bueno, que alguien te done otro órgano, y así ese órgano aumenta el metabolismo. Este es un esquema que me parece muy interesante, porque ¿no? el metabolismo, es decir, la ingesta versus la quema de calorías, ¿no?, ingreso versus egresos, no es tan simple, ¿no? No es simplemente como que como menos y ya, o como hago ejercicio y ya. Entonces, aquí tenemos un esquema que es del cerebro, donde divide la parte superior en verde. Aquí tenemos el cerebro cognitivo, emocional, y el cerebro ejecutivo. Y en rojo abajo tenemos el cerebro metabólico, el cerebro que controla el medio interno. Entonces, tenemos primero que el cerebro metabólico, ¿sí? El cerebro metabólico tiene que funcionar bien, ¿no? El control de este medio interno, nuestro cerebro tiene que tener la capacidad de controlar bien nuestro medio interno para que nosotros tengamos un gasto energético suficiente, ¿no? Y además podamos sustraer mediante vías metabólicas adecuadamente lo que necesitamos la energía que necesitamos para seguir viviendo. Entonces, primero tenemos la absorción digestiva, la absorción intestinal, la absorción de los alimentos tiene que estar conservada. Y por eso el eje cerebro-microbiota, el microbioma, este eje que se ha convertido una target de estudio muy importante, tiene que estar indemne y tiene que funcionar bien. Entonces tenemos que los micronutrientes, antioxidantes, toxinas, todo tiene que absorberse de manera correcta. Después tenemos las fuentes de macronutrientes,
nuestro organismo tiene que tener una buena capacidad de almacenamiento, ¿sí? El tejido adiposo blanco, el hígado, después tenemos, ¿no?, el metabolismo. Nuestro hígado tiene que funcionar bien, tiene que producir buena cantidad de insulina, tiene que producir buena cantidad de glucagón, ¿sí? Nuestra termogénesis asociada al tejido adiposo, asociada a nuestra respiración, ¿sí? Nuestro crecimiento y regeneración celular tiene que funcionar bien, nuestra hormona de crecimiento, el cortisol, el sueño, ¿sí? Nuestra masa muscular. Todo esto, ¿sí? Si nuestro cerebro metabólico está funcionando bien, entonces nosotros podemos realizar actividad física, ¿sí? Y el realizar actividad física ya empieza, ya empieza a funcionar el cerebro cognitivo y emocional. Entonces, para nosotros realizar actividad física, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestros hábitos sociales, el costo, ¿sí? Entonces, nuestros hábitos sociales nos van a estar en relación a qué comida vamos a comer, cómo nos han educado, cómo nos han enseñado a crecer. Y la toma de decisión de qué comida vamos a comer es un condicionamiento biopsicosocial, ¿ok? Es decir, si uno no tiene un buen salario, si uno no tiene que uno tiene que cenar todos los días con sus socios, ¿no? Entonces tiene que ir a comer con los socios. Si uno no gana bien, entonces tiene que comer la comida más barata. El ejemplo que yo les doy en este sentido es el de la picana. ¿Por qué es rica la picana? La picana es una comida boliviana, es una sopa en base a varias carnes que solo se consume en Navidad. Entonces, esta sopa es rica porque es Navidad o porque es realmente rica, porque es picana. Y entonces existe esa íntima interrelación entre nuestro cerebro cognitivo y nuestro cerebro metabólico para que nuestro metabolismo funcione bien y para que nuestro gasto calórico también sea adecuado. Es muy importante la autopercepción de la calidad de vida. Y en la autopercepción de la calidad de vida tenemos la salud física, la salud mental, ¿sí? La autonomía personal. Recordar que las personas obesas pierden autonomía, las personas diabéticas con complicaciones, con obesidad, múltiples comorbilidades, infarto agudo de miocardio, pierden autonomía, y eso es muy importante, y las relaciones sociales y el entorno familiar. Entonces, por eso les comento el tema de la picana. Si tú eres la única persona que no come picana en tu familia, vas a tener un entorno agresivo y vas a tener problemas psicosociales. Si tú eres la única persona que no come la sajraora, que no come salteñitas, que es una característica nuestra cultural de que a las 10, 11 de la mañana pidamos algo para comer, entonces si tú no participas de esa comida, ya no formas parte del equipo. Y entonces probablemente el equipo tal vez te empieza a sacar y ya no formas de la celebración anual y cosas así. Entonces, el ser humano tiene un condicionamiento biopsicosocial que gira en torno a la comida. ¿Ok? Quiero mencionar unos estudios en relación al hipotiroidismo. ¿Sí? Este es un estudio retrospectivo en 649 mujeres no diabéticas con un índice de masa corporal de 30, ¿sí? Con una TSH entre 0,4 y 4 miliunidades litro. Y se ha estudiado el gasto energético en mujeres obesas con hipotiroidismo primario, pero con un tratamiento apropiado con levotiroxina. Entonces los ha dividido en dos grupos, un grupo con hipotiroidismo primario y tratamiento sustitutivo y el otro grupo, pacientes eofuncionantes. Entonces tenemos mujeres obesas con eofunción tiroidea versus en tratamiento sustitutivo con T4. Se valora por calorimetría y bioimpedancia, y el hallazgo es que la tasa metabólica en reposo en los pacientes con tratamiento sustitutivo con T4 fue significativamente menor que en los pacientes obesas eofuncionantes. Esto inclusive ajustado por edad, índice de masa corporal, composición corporal y nivel de actividad física, con una P estadísticamente significativa de 0.008. Es decir, podríamos inferir que los pacientes hipotiroideos, y esto lo menciono porque es algo que se habla mucho, que mi tiroides, que mi tiroides, que mi tiroides. Entonces, pacientes con hipotiroidismo ya compensado podrían tener una tasa metabólica en reposo menor. Entonces, inclusive sus necesidades de seguir gastando energía pueden ser mayores que la gente común.
Los efectos de la levotiroxina como un tratamiento supresivo, ¿sí? Entonces tenemos, este es un estudio de casos y control, tenemos 26 mujeres con T4 en tratamiento supresivo, 80 mujeres en tratamiento sustitutivo y 16 mujeres eutiroideas. Se calculó el efecto térmico de las comidas por calorimetría indirecta, gasto energético físico por acelerómetro, ingesta calórica en 24 horas en base a la dieta de las personas, composición corporal con densitometría. El gasto basal fue 6% menor en pacientes con tratamiento sustitutivo versus pacientes con tratamiento supresivo y 4% menor en el grupo control con una P estadísticamente significativa de 0.04 y los valores de T3 libre fueron los que más se relacionaron con el gasto energético basal y estuvieron disminuidos, estuvieron más bajos en el grupo con tratamiento sustitutivo. Entonces podemos inferir, ¿no?, que como, digamos, el tratamiento sustitutivo, es decir, un tratamiento supresivo, dar más hormona tiroidea, hace que el metabolismo esté más activo y en pacientes con tratamiento hormonal sustitutivo, eufuncionante, el metabolismo permanece lento. ¿Ya? Aquí quiero hablarles, para concluir, sobre la Venus de Willendorf, que es esta figura de piedra que tiene miles de años, descubierta en Alemania, en la población de Willendorf, aproximadamente 10.000 años creen que tiene. Y bueno, esta es una reliquia de las diosas de la fertilidad. Y entonces hay como una imagen clásica de que las diosas de la fertilidad de antaño, del pasado, son obesas, ¿no? Entonces vemos esta figura y es una mujer con los pechos grandes, con el abdomen crecido, los muslos. Entonces es una mujer opulenta, ¿no?, grande, que parecería obesa. Pero cuando analizamos a la Venus de Willendorf, ahí en la tercera figura, aquí se la ve por detrás. Entonces aquí vemos que es como su cinturita, tiene una pequeña cintura y tiene una cadera mucho más amplia, ¿no? Entonces la Venus de Willendorf tiene un índice cintura-cadera de 0,71, es decir, tiene una obesidad metabólicamente sana y entonces es una mujer saludable. Y entonces no es la obesidad lo que genera la salud, el bienestar y la fertilidad, sino esta Venus de Willendorf refleja una sabiduría, ¿no?, milenaria, que la ciencia ha demostrado hace décadas, hace pocos años, recientemente, cómo es el tipo de obesidad lo que es más dañino para el cuerpo, y no solamente tener sobrepeso. El lugar donde tenemos la grasa es muchísimo más importante, ¿sí? Y también esta persona, este tipo de cuerpo, refleja el metabolismo de la persona, ¿no?, y su carga genética. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, cambiar el enfoque, porque eso pasa mucho en nuestro país, que la obesidad es un signo de opulencia, es un signo de riqueza, es un signo de salud y de fertilidad, y en realidad no es así. Lo que es un signo de fertilidad, de salud, es esto, es la Venus de Willendorf, un índice cintura-cadera, una cintura pequeñita con una cadera ancha, una grasa no abdominal, sino una grasa en la cadera, ¿sí? Y así vamos a terminar, creo que ya nos hemos pasado unos minutos, y quiero agradecer a todos los que han tenido la paciencia de escucharme, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Un saludo. Muchas gracias. A nombre del comité organizador de ASOVAT, agradezco la excelente participación de todos los profesores invitados a este segundo simposio. Como siempre, escucharlos es un honor. A continuación, empezaremos realizando las preguntas que nos han hecho llegar durante la mañana. Estas preguntas han sido compiladas para que no sean muy repetitivas. Entonces, empezamos con el doctor. Bueno, esta pregunta está dirigida al doctor Manlio Blanco, a quien envío un caluroso saludo. Y dice, ¿cuáles considera usted que sean las mejores medidas de salud pública para detener la epidemia de obesidad en Latinoamérica? Doctor Manlio. Muchas gracias por la pregunta y gracias por el saludo en lo particular. Igual un placer poder compartir con ustedes. En mi país, un país que es azotado por la epidemia de obesidad, lamentablemente no se ha trabajado la teoría con la práctica.
La mejor medida que se puede hacer para poder detener la pandemia de obesidad está basada en la educación. Hay que promover una educación sobre crear un nuevo estilo de vida, un estilo de vida saludable adecuada para cada persona en cada estado de la República. Nosotros tenemos dividido el país en dos grandes zonas: el norte del país con una cercanía con los Estados Unidos tremendo y el sur del país. Con educaciones diferentes y con aspectos socioantropológicos diferentes. Debemos de comenzar por la salud, involucrar a los profesores para detener la pandemia de la obesidad infantil. Pero una cosa muy importante es concientizar al generalista, al médico general, que la obesidad es un problema a tratar. Dada la gravedad de los fracasos terapéuticos, el médico general al cual acude el paciente de primera instancia es mal visto, no es bien tratado, es rechazado, por lo cual nuestros pacientes recurren a la mala información de las redes, en donde la gran cantidad de youtubers y de influencers manda datos de desinformación tremendos, dietas de moda, ejercicios mal aplicados, problemas muy centrados en eso. Primero hay que concientizar a la población en general, involucrar a los educandos, involucrar a los educadores y crear este nuevo concepto en el médico generalista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Así es. Nos ha llegado una pregunta al chat para el doctor Samuel Córdoba y dice lo siguiente. ¿Existe algún tipo de dieta o ejercicio que disminuya la grasa abdominal específicamente y que influya directamente en reducir el riesgo cardiometabólico o cardiovascular? Hola, sí, buenas tardes. Creo que ¿me escuchan? Sí, se escucha muy bien, sí, doctor. Perfectamente. Continúe. Es que estaba con problemas de la computadora. En la computadora no se me escuchaba, no había sonido y tampoco tenía imagen. Así que estoy recurriendo al celular para hablarles por el celular, ¿no? Está bien, doctor. Adelante. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes. Ha sido un simposio muy interesante, muy lindo, con muy buenas exposiciones. Y decir, en una revisión que hice hace un tiempito, no muy lejano, de todas las dietas y las diferentes variedades que existían, pues todas tienen sus pros y sus contras. Y en editoriales posteriores se analizó y se dijo que toda dieta es buena, lo importante es que baje de peso, ¿no? Entonces, hacer una dieta equilibrada, antes de hablar de dieta, más bien hablar de una comida saludable que involucre la presencia de vegetales, su proteína y su parte de hidratos de carbono, y todo eso limitando en forma práctica va a producir o debería producir una disminución de peso. Pero para tener un objetivo no solamente vamos a contentarnos con hacer una comida saludable, sino es importante la actividad física. Si no hay actividad física y al mismo tiempo una dieta saludable, no vamos a tener un efecto que sea positivo, tanto en el descenso de peso como en los beneficios que vamos a tener a nivel cardiovascular. Por eso me gustaría simplemente mencionar 3 aspectos que yo destacaría fundamental que quede en memoria de la presentación. Primero, lo sencillo que es poder determinar y analizar la cintura hipertrigliceridémica, medir la cintura y medir triglicéridos. Y con esto vamos a tener componentes fundamentales que son el riesgo cardiometabólico que nos van a llevar la triada metabólica heterogénica. Porque se ha demostrado que hombres con cintura por encima de 90 centímetros y con triglicéridos iguales o superiores a 180 miligramos de cilitro, el 84% de ellos tiene triada metabólica heterogénica. Y finalmente, el tercer punto que quisiera recalcar, no para la audiencia en general, es que el obeso metabólicamente saludable no es una persona sana, que no hay ese concepto. El obeso metabólicamente saludable está enfermo, porque tiene un riesgo incrementado a desarrollar enfermedad cardíaca isquémica en un 45%, accidente vascular cerebral en un 7%, y la progresión que va a tener a insuficiencia cardíaca va del 65 al 96%. Gracias.
A usted las gracias, doctor, por su participación.